Porque Radio Exitosa piensa en tu salud. Médicos en Acción presenta Santos Consejos, con entrevistas a especialistas que tocarán los temas con mayor importancia de tu vida, con llamadas a nuestras líneas para recibir tus preguntas en Santos Consejos. Somos más que una solución, somos Santos Consejos. Queda con ustedes Jacqueline Santos. Hoy lunes, hablemos de... Buenas tardes, amigos y amigas de nuestra ciudad de Huancayo, y también un saludo muy especial a todos que el día de hoy están cumpliendo años. Bien, ya vamos a cerrar un mes muy bonito de este 2017, 30 de enero, nos vamos a permitir pues también incorporar un tema muy importante aquí en nuestro programa Santos Consejos. Lunes 30 de enero. Las estrategias de lectura, como su nombre lo dicen, son varias actividades que podemos llegar a realizar mientras leemos y nos ayudan o nos permiten a comprender lo leído y así pues lograr obtener una información más adecuada. ¿Cómo podemos lograr esto? Interpretando textos y además disfrutando de la lectura. Es así que la aplicación de diferentes estrategias de lectura, que pueden ser pues para uno mismo, nos puede llegar también a permitir que muchos de la familia, por ejemplo en el caso de los hijos o algún familiar pequeño, o también si queremos modificar por ejemplo hábitos en el hogar, podemos implementar por ejemplo una estrategia bastante interesante de lectura. Así que vamos a tener esta tarde para poder hablar de un tema tan interesante y que es de gran necesidad en nuestra población. ¿Cuántas veces, cuando a veces, ahora por las famosas redes sociales, haciendo uso nada más de este aplicativo del Facebook, escribimos comentarios, por ejemplo, o opiniones que muchas veces son interpretadas de diferente manera? Claro que esto también tiene relación con la percepción que cada uno de las personas manejamos. Sin embargo, nuestro nivel de comprensión de lectura, por ejemplo, estará adecuado, o estaremos caminando, estaremos relacionándonos sin tener adecuadamente o sin manejar adecuadamente, por ejemplo, nuestra comprensión de lectura. Y esto parte justamente por implementar y mejorar también nuestra calidad de lectura. Bien, esta tarde me va a acompañar aquí en nuestro programa la especialista también y la doctora Rodewilka Mosquera, quien es especialista en comunicación. Bien, vamos a aprender un poco más. Doctora, buenas tardes, un gusto de tenerla acá en el programa Santos Consejos en Radio Exitosa. Muy buenas tardes, estimada Jackie, gracias por la invitación y también un saludo cordial a todos los radioyentes de esta bonita ciudad de Huancayo y donde tenga el alcance. Gracias, doctora. Y bueno, es cierto, ¿no? Cuando muchas veces tratamos de comunicarnos y la forma de interpretar o recepcionar, por ejemplo, la información, a veces resulta ser pues complicada o simplemente decimos, no me entienden lo que te estoy queriendo decir, ¿no? O hacemos, por ejemplo, o hay algo que nos llama mucho la atención. Si en casa realmente estamos, por ejemplo, practicando, estamos leyendo, a veces nos es más sencillo criticar y quejarnos, decir, pues mis hijos no quieren leer, están pegados en la computadora, están usando la tablet y finalmente no tienen resultados, por ejemplo, o tienen dificultades para leer. ¿Cómo podemos entender la importancia de la lectura en los hogares? Bien, como sabemos, la lectura es muy importante porque gracias a ella nosotros podemos alcanzar todo lo que somos, es decir, el estudio, nuestra profesión, todo lo que podamos nosotros aspirar siempre va a necesitar de la lectura. Gracias a la lectura mejoramos nuestro caudal vocabular, conocemos distintos lugares, aprendemos, ¿no? Entonces, con la lectura podemos nosotros no solamente conocer, también disfrutar de la lectura, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede a veces con los niños, con los jóvenes? Como tú ya lo decías, a veces ellos más se dedican de repente a estar en el celular, con la tablet,
y están dejando de lado de repente la lectura, o también podemos estar pendientes, ¿no? Si ellos están en el celular, están pues leyendo de repente, ¿no? Entonces creo que cada padre conoce a sus hijos y saben qué es lo que está haciendo, ¿no? A veces más están interactuando de repente en el Face, colgando de repente fotos, también los profesores deberían de utilizar este tipo de redes sociales que los chicos están utilizando, ¿no? Pero bueno, los padres, para poder generar ese hábito en los estudiantes, tenemos que también hacerlo con el ejemplo, ¿no? Si no, los chicos no lo ven a sus padres que están leyendo, pues entonces tampoco ellos van a generar ese hábito. A veces en los colegios de repente les exigen, ¿no? O lo hacen de repente por una nota o por cumplir, ¿no? Pero no hay ese placer, ese gusto por la lectura. Pero eso también se tiene que generar. Tenemos que formar esos hábitos de lectura. De repente compartir unos instantes con nuestros hijos, dejar todo a un lado, los celulares, la tablet, y leer un libro junto con ellos, leer el periódico, de repente. Entonces puede haber varias formas en las cuales podemos realizar esta lectura y sobre todo influir en ellos, ¿no? Influir en los estudiantes, en los niños. El ejemplo es muy importante, ¿no? Porque en los primeros años de nuestros niños, siempre los niños van a ver pues a su héroe, a su heroína, la persona o las imágenes que se van a ir también siendo parte de la personalidad, ¿no? Para el desarrollo de la personalidad. Entonces, si vemos un papá, por ejemplo, que, bueno, en la mañana de repente, a la hora del desayuno comparte una noticia, o si de repente comparte lo que leyó un día antes, por ejemplo, entonces esto también va a ayudar, por ejemplo, a inculcar a los niños y lo van a ver como un modelo, ¿no? Muchas veces buscamos que exigimos en todo caso, ¿no? Resultados en nuestros hijos cuando los papás no estamos haciendo o no estamos colaborando también para fortalecer esa imagen. Y la lectura es muy importante. Ahora, haces mención, por ejemplo, doctora, acerca de las redes sociales, ¿no? Y cuántos de nuestros jóvenes, por ejemplo, y niños también, que están en este pleno desarrollo, empiezan a escribir, a cambiar, por ejemplo, las letras por otras letras, ¿no? La Q por la K, o empiezan a generar otro tipo de escritura, que si bien es cierto, responde también a una generación en particular, a un tipo de escritura que dice que está más relacionado al tema de las redes sociales para una comunicación más rápida. Pero esto también, cuando uno, por ejemplo, quisiera hacer la corrección gramatical, lamentablemente ahí vienen tremendos errores. Entonces, yo preguntaría lo siguiente, doctora. Muchas veces pasamos por alto, ¿no? Y lo tomamos como una gracia de los jóvenes que lo escriban así. El leer y el escribir están muy relacionados. Entonces, si yo tengo un hijo que escribe de una manera que no corresponde gramaticalmente, pregunto, ¿su lectura, por ejemplo, estará siendo coherente? Bueno, las redes sociales de alguna manera influyen bastante en la ortografía de los estudiantes. Yo hice un estudio cuando el año 2008 que titulaba, ¿no?, la influencia del lenguaje chat, ¿no?, que es justamente ese nuevo código que están usando los jóvenes en la ortografía de los estudiantes. Ha sido una investigación con la cual me he presentado a la Feria de Ciencia y Tecnología, en la cual quedamos segundo lugar a nivel regional. Bueno, ahí hemos podido concluir, ¿no?, con los estudiantes que realmente sí hay una influencia. Pero consultando todo un marco teórico, también hay ciertas posiciones, ¿no? Si bien es cierto, mientras los chicos no traspasen ese uso del lenguaje chat a su vida académica, es decir, si bien es cierto, en el lenguaje chat por la misma necesidad escribimos rápido, hasta nosotros los adultos, ¿no? Pero nosotros tenemos la madurez lingüística y podemos controlarlo, pero ya en un documento formal donde nosotros escribimos de repente un proyecto, una tarea que hacemos, ¿no?, ya lo hacemos bien. Pero ¿qué pasa con los jóvenes? Lo que sucede es que no han alcanzado esa madurez lingüística y a veces
esos errores que vienen cometiendo en las redes sociales lo van traspasando a su vida académica, ¿no? Entonces, Pedro García, que es un especialista de la Real Academia Española, decía, ¿no?, que hoy en día los jóvenes escriben más que antes, pero ¿qué es lo que escriben? Muchas veces los chicos utilizan estas redes sociales y están en el mismo lugar, o puede ser que se encuentren y mejor puedan conversar directamente, pero ellos utilizan las redes sociales escribiéndose con nuevos códigos, y de repente, claro que sí, nos sirve para la comunicación, ¿no? Pero mientras un joven se dé cuenta, ¿no?, un estudiante, un niño, un adolescente, y no traspase a su vida académica, entonces, y lo pueda controlar, no hay ningún problema. Pero si eso ya está traspasando a su vida académica, entonces ahí sí, de repente no está correcto. Entonces es importante fortalecer y que haya coherencia entre la lectura y la escritura, porque y además que en estos dos elementos, entre la lectura y la escritura, también hay algo muy importante, que es la comprensión, ¿no? Entonces, si tenemos, por ejemplo, una escritura o una gramática o una escritura chat y que no es acorde, por ejemplo, lamentablemente entonces el nivel de comprensión también podemos suponer que está siendo pues distorsionada, y que por ahí lamentablemente vamos a ir teniendo también personas que finalmente van a ir comprendiendo, como decimos, uno por otro. Claro, sí, por eso te decía, mientras claro, el lenguaje chat nos va a permitir comprender, nos va a permitir comunicarnos, pero de repente no está de manera adecuada, pero mientras sirva para la comunicación, según el enfoque comunicativo textual también, de alguna manera esto da libertad, porque sí están lográndose comunicar, ¿no? Se está logrando, pero la preocupación es cuando esto ya pase a su vida académica. O sea, no estamos diciendo de que el uso que ellos estén haciendo está correcto o está de repente incorrecto o no deben hacerlo, sino que si ellos lo controlan solamente en ese escenario, ¿no?, en el cual están utilizando, y no lo traspasen a su vida académica, es decir, y presenten una tarea ya con ese tipo de lenguaje, ¿no? Entonces eso ya no está correcto, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que regular, ¿no? Bien, doctora. Entonces vamos detallando, por ejemplo, algunas estrategias, ¿no?, que obviamente van a ser de gran ayuda, y no solamente para las personas que nos están escuchando, porque también se pueden aplicar en adultos como en niños, pero también va a ser una gran fortaleza para, en el caso de los papás, para poder ayudar a sus niños a poder fortalecer, pues, la lectura en casa, ¿no? Claro, cuando hablamos de las estrategias para la lectura, entonces podemos hablar de las estrategias antes, durante y después de la lectura. Nosotros en el colegio, los profesores, aplicamos en cada momento, ¿no? Por ejemplo, en el antes de la lectura, antes de poder iniciar a leer el texto, vemos el título, ¿no? El título. En el título identificamos las palabras claves, que podrían ser generalmente sustantivos, ¿no? Y en base a esas palabras claves podemos deducir qué entendemos por esas palabras claves, ¿no? Y a partir de ahí de repente también se puede ayudar con la ayuda del diccionario, ¿no? Algunas palabras que no se van entendiendo. Claro, si eso está a la mano podemos hacerlo, pero es bueno también de repente aplicar la inferencia, ¿no?, en los chicos antes de acudir al diccionario. De repente primero a ver qué noción tengo yo de eso, o con qué lo puedo relacionar, o a qué me recuerda eso, ¿no? Para luego, para estar entrenando a los chicos a lo que es también la inferencia, la deducción, ¿no? Una de esas estrategias en este caso es el antes de la lectura, como le decía, identificar las palabras claves del texto a partir del título, y luego antes de leer preguntarme, ¿no?, ¿de qué cree que tratará el texto? ¿No? Entonces el papá puede preguntar, a ver, ¿de qué crees que trata el texto? ¿No? Si está leyendo junto con su hijo, y el chico debe de, a partir del título, dar una respuesta, ¿no? ¿De qué creen que trata el texto? A partir solamente del título. O también se puede hacer a partir de las imágenes que presenta el texto, ¿no? Entonces eso nosotros en el colegio lo aplicamos con los estudiantes, y también se puede adecuar para que los papás lo puedan hacer.
¿no? Una vez que se ha hecho el recojo en este caso, de los saberes previos a partir de las palabras claves que vamos encontrando, entonces ya pasamos a de repente cuántos párrafos tiene ese texto, ¿no? Y empezar a contar cuántas oraciones hay en cada párrafo, y vamos identificando. Siempre en cada párrafo va a haber una idea principal, ¿no? Una idea temática también se puede decir, y estamos ahí, a partir de los puntos podemos ir deduciendo. Si en un párrafo hay 3 o 4 oraciones, entonces de hecho hay una que es la principal. Entonces poco a poco podemos ir entrenando de esa manera también a los chicos, y sé que los papás también pueden hacerlo, ¿no? Y luego vienen las estrategias durante la lectura, ya cuando estamos leyendo el texto. Podemos utilizar otras técnicas como es el subrayado, el sumillado, ¿no? Podemos hacer también resúmenes ya cuando finalizamos de repente el texto. Dentro de las estrategias, de repente después de la lectura, podemos hacer uso de organizadores visuales de cualquier tipo de texto que podamos leer. Podemos también realizar resúmenes, preguntas, ¿no?, del texto que se ha leído. Entonces los papás también pueden adecuar de repente preguntas, y dentro de ello podremos trabajar, cuando hablamos de un texto narrativo, por ejemplo, la intertextualidad, que es muy interesante porque nos permite relacionar un texto con otros. Y no solamente que puede ser textos, sino también puede ser canciones. Por ejemplo, si yo estoy leyendo un texto en el cual alguien falleció, ¿no?, o de repente es una historia de amor, entonces también podemos reforzar ahí aplicando la intertextualidad con canciones de amor, o recordar películas que se vio también de amor, ¿no?, o también imágenes, cuadros, ¿no? Entonces la intertextualidad nos permite relacionar un texto con otros tipos de discursos. En este caso, como te decía, pueden ser canciones, puede ser pintura, puede ser películas, cine, ¿no?, y todo lo demás que realmente trabajar la intertextualidad es muy interesante. Eso es muy importante. Mire, y qué bonito que habiendo tantas estrategias, ¿no?, que las podemos incorporar, y no nada complicadas en realidad. El tema es dedicarse un tiempo, ponerle compromiso, y ya pues, ¿no? Yo creo que vamos a tener los resultados en casa, sobre todo cuando vemos a un jovencito, una señorita más apegada a la lectura. Y esto se va a reflejar implícitamente también en su gramática, ¿no? Porque yo de todas maneras estoy convencida de que, al margen de que haya un lenguaje de chat, esto tiene mucha relación con la lectura. ¿Cuántos de nuestros jóvenes que dedican más tiempo a las redes sociales, por ejemplo, que ahora también uno puede encontrar pues libros virtuales, por ahí, ¿no?, pero realmente le estamos dedicando tiempo a leer? ¿O es que nuestra forma de escritura también está muy relacionada a cuántos libros, por ejemplo, estamos leyendo al día o al mes nada más, ¿no? Si hay un libro, 2 libros. Hay mucha relación al margen de la generación o de la particularidad, por ejemplo, de estos jóvenes, el usar este medio y la forma de comunicarse, ¿no? Así es. Estamos haciendo que nuestros jóvenes le tengan miedo a la lectura o lo hagan por obligación, ¿no? A veces eso está pasando, y debemos más bien, por el contrario, ¿no?, formar hábitos de lectura, y que estas lecturas no siempre va a ser, ¿no?, de que después de la lectura preguntas, ¿no? O sea, como que rompemos todo ese gusto por la lectura. Entonces hay preguntas, por ejemplo, en rutas de aprendizaje, también algo interesante que me encantó al aplicarlo, fue el enfoque Dime. Son preguntas básicas con las cuales tenemos que iniciar una lectura, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que te gustó más? ¿No? Entonces ya no estamos preguntando a qué género pertenece esa lectura o qué esto, no, sino estamos haciendo de que el estudiante interactúe con la literatura o con la lectura que está realizando, ¿no? ¿Qué es lo que te gustó o qué no te agradó o por qué? Entonces ya estamos yendo a otro espacio donde estamos creando ese gusto por la lectura,
¿no? Entonces, muy importante de repente también revisar el enfoque DIME, que son preguntas básicas, preguntas especiales, preguntas específicas. Sin necesidad de hacer sentir a nuestros niños que están siendo evaluados, ¿no? Porque claro. Hay muchas veces ese temor y ahí también puede ser pues un síntoma de poder ir quitándole el gusto por la lectura, ¿no? Así es. Bien, gracias doctora. En esta primera parte hemos podido pues ver algunas estrategias de lectura que son bastante sencillas y nada complicadas para poderlas incorporar a nuestro estilo y a nuestro cambio de hábito, sobre todo para implementar la lectura en nuestro hogar y en nosotros mismos. Bien, nos vamos a ir a un corte comercial, siendo ya prácticamente 4:30 de la tarde. Vamos a irnos a un corte comercial y estamos de regreso aquí en breves momentos en Radio Exitosa. Bien, estamos de regreso aquí en Radio Exitosa en la frecuencia 95.1 FM. Y porque también la salud es muy importante, también es de la mano otro elemento importante como es la educación. Esta tarde conversando con la doctora Rode Wilka Mosquera acerca de las estrategias de lectura, cómo este hábito muchas veces pues cuestionado, señalado y hasta de repente nos ha generado dolores de cabeza cuando los niños ya están bastante grandes y no hemos logrado pues implantar el hábito de lectura desde muy pequeños. Entonces, hoy pues una alternativa porque el ser humano termina pues hasta el último día de la existencia, podemos seguir aprendiendo día a día y con más razón nuestros niños. Doctora, íbamos conversando acerca de algunas estrategias de lectura. ¿Cómo podemos también motivar? Obviamente las estrategias van a ser pues muy elementales porque de una forma científica vamos a ir fortaleciendo el hábito de lectura. ¿Cómo podemos hacer adicional a esto que la lectura pueda ser alegre, acogedora y que no sea un tema tanto de exigencia estricta, por ejemplo, para que nuestros chicos puedan aprender a leer? Bien, todo esto va a depender también de los padres, ¿no? Sobre todo la importancia de los padres, ya que son los padres que desde niños van a motivar y van a generar ese hábito de lectura en los niños, ¿no? Por ejemplo, poner a su alcance los libros, ¿no? Cuando ellos son pequeños, incluso desde la cuna, ¿no? Podemos estar ahí ya teniendo un espacio donde tengan los libros para que también los chicos desde muy pequeños puedan estar preocupados por de repente estar viendo los libros que lo tienen ahí y generar desde niños ese hábito por la lectura. Ya cuando van ellos un poco más creciendo, hagamos que ellos tengan un rincón, ¿no? Donde puedan poner su propia biblioteca. También de esa manera, de repente utilizar ese espacio para siempre estar leyendo, ¿no? Junto con ellos y de una mejor manera también puedan hacer que los chicos, una vez que están leyendo, puedan estar contando lo que ellos han leído, ¿no? Y un poco más adelante ya también hacer de que los chicos ya lean de manera autónoma, porque ya le hemos generado ese hábito. Entonces va a ser muy importante que los padres puedan generar ese hábito desde muy niños, ¿no? Desde recién bebitos los chicos ya pueden estar. Y es más, ¿no? Cuando la mamá está embarazada también, ¿no? Darle ese espacio para la lectura, porque los chicos, ya sabemos, ¿no? Desde que ellos están engendrados, ya pueden estar captando todo lo que los padres están haciendo, así como la música y la lectura. Entonces, desde ahí, por ejemplo, poner una biblioteca no es caro, pues, ¿no? Porque en casa, por ejemplo, nos pueden sobrar algunas maderitas que finalmente con la habilidad del papá o la mamá le podemos dar forma y convertirlo en un pequeño estante, ubicarlo en un lugar cómodo, ¿no? Donde sea, pues, un lugar propio del niño o de la niña. Y esto, imagínate, va a ir generando, pues, un interés en realidad por la lectura, ¿no? Claro, ya van a tener un espacio en el cual acudir y esto se va a ir generando, ¿no? En ellos como un hábito para que puedan siempre estar acudiendo a ese espacio de lectura, ¿no? Entonces, a veces recién de adultos le decimos a los chicos, bueno, de jóvenes ya, ¿no? Lean, cuando no hemos generado ese hábito o no te veo leer, ¿no? A veces los papás están preocupados en ello, pero si no hemos generado ese hábito de lectura, pues
a veces ya es un poco difícil, ¿no? Hacerlo ya cuando están más jóvenes o adultos más aún todavía, ¿no? Pero nada es imposible, sí se puede todavía conseguir ese hábito de lectura, ¿no? Es como que todos los días hacemos algo y tiene que haber ese momento para la lectura, ¿no? Es planificar dentro de nuestro horario personal, ¿no? Un espacio para la lectura. Eso es lo que tenemos que generar los padres, ¿no? También otra forma que podemos de repente utilizar son en casa, los textos que podemos tener de repente son la receta de cocina, ¿no? Que podemos también utilizarlas, leer las instrucciones de un juego, ¿no? También puede ser. Ahora todos los juguetes vienen pues con un instructivo, ¿no? Claro. Y siempre en casa, por ejemplo, cuando adquirimos un nuevo celular, también viene con un empaque, viene también con un manual. Entonces, esto también de una manera divertida, o del mismo juguete que se le ha comprado al niño, también, ¿no? Al reverso de las cajitas, por ejemplo, viene pues la forma como abrir, por ejemplo, utilizar, cómo colocar la pila. Entonces, esto también va a ser una manera, estamos cogiendo un objeto de interés y también vamos promoviendo su lectura. Claro, ¿no? Entonces, las instrucciones de un juego o de algún, de repente, material que estamos comprando, la receta de cocina, el menú de un restaurante, etcétera, ¿no? Los niños, de acuerdo a la edad, podemos ir graduando también, ir avanzando, ¿no? Y leer juntos un libro, hacerle preguntas al niño sobre el mismo, ¿no? Haciendo sobre qué es lo que le ha gustado, ¿no? No tanto con preguntas rígidas, ¿no? Que al chico, más bien, lejos de acercarle a la lectura, más bien estamos alejándolos, ¿no? Entonces también lo tenemos a la mano, los periódicos, leer un artículo, una noticia, un cuento, y pedirle al chico que lo haga, que haga un resumen con sus propias palabras, ¿no? De lo que hemos leído juntos o de lo que le hemos dejado para que ellos puedan leer. Otra forma también, hacer dibujos, ¿no? De lo que se ha leído. Y los chicos muy contentos, muy divertidos lo van a hacer, ¿no? Entonces también estamos generando de esa manera que ellos puedan estar acostumbrándose y tener ese gusto por la lectura. Y cuando hacemos la lectura de textos narrativos, más aún todavía tenemos más alternativas. Respecto a esto, por ejemplo, ¿qué textos generalmente recomendamos, no? Porque cuando uno busca, por ejemplo, una variedad de lecturas, encontramos desde los diferentes tamaños hasta la cantidad de páginas, pero también el contenido. Entonces, cuando hablamos de contenido, por ejemplo, ¿qué sería recomendable pues, si tenemos niños menores de 10 años en casa? ¿No? ¿Qué tipos de textos podríamos recomendar? Igual para los jóvenes o adolescentes. Bueno, de repente iniciar con unas lecturas de texto narrativo, textos instructivos, y poco a poco ya estar ingresando al uso de textos expositivos, textos argumentativos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando leemos los textos narrativos, que de repente hay un final que no les ha gustado, que ellos también puedan escribir o contar otro final que a ellos sí les pueda interesar. Entonces ya también podemos ahí empezar al gusto por la escritura, ¿no? Escribiendo los finales de una misma historia, ¿no? De repente no le gustó, por ejemplo, han leído el cuento Paco Yunque, muchos niños no les gusta el final. Ellos pueden darle otro final a ese cuento, ¿no? Y es una manera después de, digamos, generar el interés por la lectura y no solamente leer de una manera bastante ya conocida, sino que también vamos generando creatividad, por ejemplo. Y quién sabe, por ahí tengamos unos futuros, pues, escritores, novelistas, por ejemplo, ¿no? Claro, entonces eso es muy interesante, hacer que ellos puedan no solamente darle otro final, también relacionarlo con las experiencias que ellos ya van teniendo, ¿no? Puede ser con su propia vida, puede ser también con alguna película que han visto, algún episodio que ha pasado en la vida real. Entonces pueden estar combinando esos finales y ya trabajando ahí, un poco combinando lo que es la intertextualidad. Así también podemos leer una frase con nuestros papás en casa, con nuestros hijos, ¿no? Y hacer que ellos puedan dar el significado, ¿no? Con sus propias palabras. Hacer también de que
Al leer van a estar encontrando de repente palabras nuevas. Antes de darle significado, siempre hacer que ellos puedan hacerlo de manera, de repente, relacionándolo, haciendo inferencias, ¿no? No tanto solamente vamos a estar preguntándoles y respondiendo nosotros, ¿no? Sino que hacer que ellos puedan pensar, ¿no? Deducir, que puedan inferir, o leer la oración, o volver a leer el párrafo, para que ellos puedan encontrar el significado a las palabras nuevas que van encontrando. Y así tenemos de repente algunas cosas que nos va a servir a los papás, que están a la mano, ¿no? Como lo que decíamos, el periódico, algún libro, hacer la biblioteca a los chicos. Entonces, son cosas sencillas que sí los padres lo pueden hacer. De esa manera estamos contribuyendo a que también podamos estar mejorando en nuestra lectura y por ende en la comprensión de lectura. Bien, eso es muy importante, doctora. Cuando siempre tratamos de promover, por ejemplo, la lectura, y hemos visto casos en que uno cuando está visitando, por ejemplo, la librería, o acá nomás al lugar cuando vamos, que le dicen la biblioteca de suelo, entre Calixto y Marañón, por ejemplo, donde venden pues una serie de libros, uno puede encontrar de todos los precios y de todos los tamaños. ¿Qué libros, por ejemplo, básicamente debemos recomendar que deben leer nuestros pequeños, menores de 10 años? O sea, ¿cuál es la lectura adecuada en todo caso? Porque no solamente buscamos que lean, sino que también, como decíamos, busquen el nivel de comprensión, y eso hay que ir desarrollándolo desde muy pequeños. Entonces, menores de 10 años es como decir, tú no debes pasar de los 10 años sin haber leído tales libros, que le van a ayudar, por ejemplo, en lectura, en capacidad argumentativa, en comprensión de lectura. Entonces, ¿qué libros, por ejemplo, podríamos recomendar? Bueno, como te decía, están los textos narrativos en su mayoría, ¿no? Y los cuentos peruanos, que tenemos que empezar por ellos, ¿no? Porque primero tenemos que conocer nuestra propia, de repente, producción literaria. También podemos de repente relacionar o apostar por los escritores regionales que, bueno, son muy poco conocidos de repente, pero que podemos empezar a valorar lo nuestro, porque a veces dejamos de lado lo nuestro y nos estamos yendo para otro lado, ¿no? No es bueno eso, sino también primero conocer lo nuestro, ¿no? Sobre todo cuentos peruanos, de repente cuando hablamos de niños, y que ellos puedan, por ejemplo, leer César Vallejo, leer a María Arguedas, ¿no? Tantos cuentos que tienen para poder conocer la realidad de nuestro país, cómo ellos han reflejado en esos cuentos, ¿no? También ya cuando son jóvenes, de repente un poco darles también ese gusto a ellos, porque no lo podemos estar obligando, sino de repente lo que podemos hacer es llevarle un conjunto de títulos de textos que puedan leer para que ellos puedan elegirlas, ¿no? Hacer que ellos puedan generar, en este caso, ese gusto por la lectura, y no una lectura obligada, ¿no? Pero de alguna manera los maestros ya previamente hemos seleccionado esos textos para que ellos puedan elegir. En el caso de los papás, pues sí, los papás tienen que tratar de comprarles los textos, en su mayoría van a ser cuentos de repente, desde niños, pero ya según van ellos creciendo, podemos ir poniendo otros textos, ¿no? Textos expositivos, textos que les van a permitir, también pueden ser textos reflexivos que le puedan permitir a ellos mejorar. Y dentro de estos textos reflexivos hablamos, por ejemplo, diferentes tipos de textos, ¿no? Eso sería importante, por ejemplo, detallar para que los papás conozcan, porque uno puede encontrar desde lecturas motivacionales, y aparentemente para algunos dicen, pero estos libros no tienen mucho sentido hacer leer, por ejemplo, desde muy pequeños, ¿no? Porque van incorporando supuestamente una forma muy particular. Cada autor tiene una forma muy peculiar de poder entender el contexto y la forma de los textos. Pero hay una cosa muy característica, o sea, los textos tienen una clasificación que nos podría también servir para poder escoger así los libros. Entonces, cuando uno va a una librería, por ejemplo, o estamos de pasada, entonces sabemos qué tipo de texto, por ejemplo, podría ayudar a nuestros niños. Mira, cuando son niños, necesariamente hay que basarnos en cuentos, textos narrativos que le van a permitir a ellos
conocer lugares, conocer historias, etcétera. Pero ya cuando están jóvenes, de repente ahí podríamos ya combinar los textos reflexivos, porque ellos cuando son niños todavía no lo van a comprender el mensaje que tiene esos textos reflexivos. Entonces, bueno, particularmente yo recomiendo, ¿no?, siempre apostar por la literatura. Soy docente del área de comunicación y priorizar siempre la literatura, ¿no? Es lo que yo recomiendo. Uh-huh. Y dentro de eso debemos tener en cuenta también que, por ejemplo, uno encuentra los libros audios, ¿no? Puedo encontrar libros en audios, por ejemplo. Entonces, de cuentos, puedo encontrar de los diferentes tipos de textos. ¿Eso también sería, por ejemplo, digamos, favorable o necesitaríamos necesariamente una lectura que esté impresa? Todo lo que nos permita aprender y crecer, yo creo que sí hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Y es que los audios también ayudan mucho. Hay una colección, ¿no?, que Mario Vargas Llosa hizo de las obras, ¿no? Entonces, donde cuenta de manera amena todos los cuentos, novelas que existen, y también puede ser una alternativa, ¿no?, de cómo generar ese gusto por las historias, por la lectura. Y cuando compramos este libro, y hablando, por ejemplo, de las estrategias, nos decías acerca del subrayado, ¿no? Y a veces cuidamos los libros. Te comentaré eso en caso muy particular, ¿no? Entonces, a veces queremos conservar el libro tan bien porque decimos, pues, no, ya de repente le pasamos al siguiente hermanito, o preferimos guardarlo así. ¿Esto sería adecuado? Por ejemplo, si hay una técnica subrayado, hay que subrayar el libro, pues, ¿no? Claro, para eso, de hecho, que el libro tiene que ser tuyo, ¿no? Uh-huh. Cuando es tuyo el libro, ya pues hay que... es nuestro, entonces podemos hacer los sumillados, los subrayados, ¿no? Y podemos utilizar los post-it también para hacer ciertos resúmenes, ¿no? Hay muchas formas de poder utilizarlos, y yo creo que uno tiene que tener sus propios libros, ¿no? Claro que nos puede servir también como referencia para nuestros hermanos menores, pero no hay como tener tu propio libro y que tú mismo puedas hacer tus propias marcas, ¿no? Tus propios subrayados, sumillados, ¿no? Es recomendable, ¿no?, de que el libro sea tuyo para que tú lo puedas hacer eso. Uh-huh. Eso es muy importante. Encontraba también una técnica muy, bueno, ya creo que se estila bastante también en los colegios, los organizadores, por ejemplo. Los organizadores, obviamente, en una edad un poco ya donde pues manejan, entendiendo también ya semánticamente las palabras, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, estos organizadores, ¿a partir de qué edad la podemos utilizar? Y cómo los papás pueden ayudar también a hacer uso de este organizador. Bueno, yo creo que hay organizadores tan sencillos como, por ejemplo, dibujar un sol, algo así, ¿no?, que también lo pueden hacer los niñitos, ¿no? Entonces no habría una edad específica para decir, ¿no?, a partir de acá recién usan. Viendo de repente la dificultad del organizador, ¿no?, y lo que se necesita sistematizar, ¿no? Hay organizadores que se pueden acomodar a la edad de los niños, a la capacidad de ellos que puedan realizar. Entonces se puede adecuar para poder realizar estos resúmenes. Eso nos va a permitir pues que los chicos puedan plasmar lo que han comprendido, ¿no? Porque de hecho van a hacer uso de palabras claves para realizar estos organizadores, ¿no? Algo, por ejemplo, que se me ocurre, Rodé, es de poder implementar, ¿no?, la lluvia de ideas. Muchas veces cuando vamos a una reunión o cuando estamos en cualquier actividad, tratamos de utilizar esto recogiendo opiniones. Entonces, esto también se puede implementar en casa, ¿no? Depende, papá o mamá hace la lectura, por ejemplo. Es también buscar el espacio de la familia, donde podemos hacer la lectura y a través de esta técnica de la lluvia de ideas podemos pedir pues que den opiniones de qué se entendió, o bueno, podemos lanzar diferentes interrogantes respecto a la lectura que se realiza, ¿no? Claro. Y estamos buscando también, desarrollando ahí la participación democrática, imagínate, y la tolerancia también, porque obviamente va a haber opiniones diferentes, pero es una técnica que te ayuda a promover lectura, a la participación democrática, a ser más tolerantes y seguramente también a tener mayor capacidad de argumentación, ¿no? Interesante lo que mencionas, porque eso nos va a permitir no solamente todo lo que has mencionado, sino también a integrar a la familia, ¿no? Sabemos que, bueno, lo vemos hoy en día, de repente en nuestra propia casa,
hora de almuerzo, estamos ahí con el celular, la tablet, ya no hay ese momento donde de repente antes sí se veía, ¿no? Que todos en casa compartían un almuerzo y todos ahí concentrados. Y ahora esos espacios ya no hay mucho. Y de repente estamos dejando es decir, no estamos poniendo las reglas, las normas en casa, ¿no? En la cual de repente haya momentos de familia donde puedan compartir esos espacios, esas opiniones como manifiestas, ¿no? Esa lluvia de ideas. Entonces es muy importante que los padres puedan acostumbrar a los chicos que, por ejemplo, en esa hora que ellos desean conversar o tienen la reunión, estar todos concentrados y dejar a un lado pues estos equipos que tenemos siempre a la mano, ¿no? Así como también practicar, pues lo que decías, la lluvia de ideas, ¿no? Opiniones sobre decisiones de la casa, de la familia también, involucrar a los niños, ¿no? Para que ellos se sientan importantes, ¿no? Y eso es hacerlo desde muy niños para que puedan tener ese hábito, ¿no? Y seguramente con eso también, Rode, estaremos contribuyendo a un niño pues con mayor capacidad crítica, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, porque tendremos un ciudadano que va a ser propositivo, por ejemplo, ante circunstancias que se nos van a presentar, ¿no? En estos casos, muchas veces buscamos más pues gritar, buscamos más insultar, por ejemplo, y no somos argumentativos cuando no hay pues opiniones iguales, ¿no? Claro, entonces desde estos espacios estamos generando pues a nuestros ciudadanos, estamos de repente educando de manera adecuada, ciudadanos que puedan saber emitir sus opiniones, ¿no? De tomar decisiones, de repente tener una posición, ¿no? Qué interesante es que todo esto viene de familia. Claro que en la escuela nosotros complementamos, ¿no? Pero la familia es muy importante que pueda hacer que estos espacios puedan realizarse y puedan también poner ciertas normas que todos puedan respetarlo. Sí, totalmente de acuerdo, Rode. Bueno, Rode, ya prácticamente para cerrar nuestro programa, a 2 minutos de las 5 de la tarde, ya se nos fue así es el tiempo rápido en radio. Y finalmente, ¿qué podemos aconsejar a nuestros papás, Rode, acerca de la importancia de la lectura? Bueno, como ya les habíamos dicho, ¿no? La lectura vamos a enseñarles con el ejemplo. Entonces, si queremos que nuestros chicos sean buenos lectores, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente sentarnos con ellos a leer, ¿no? Y hay muchas estrategias que de repente se está compartiendo también en el Facebook. Pueden solicitar unirse al grupo de docentes del área de comunicación, está con ese nombre en el Facebook, y puedan también ahí, de repente hay muchas estrategias que les puedan servir, ¿no? Entonces invitamos a que puedan ingresar a ese grupo, pedir unirse al grupo docentes del área de comunicación. Muchas gracias, Jackie, de verdad muy contenta de también felicitarte por todo lo que vienes realizando, los logros que estás obteniendo y ese mensaje de optimismo que siempre irradias, ¿no? Y bueno, adelante, muchos éxitos y bendiciones. Gracias a ti, Rode, también y por esas generosas palabras. Bien, ha sido todo esta tarde en nuestro programa Santos Consejos con la doctora Rode Wilca Mosquera acerca de las estrategias de lectura. Y recuerden, un ciudadano educado será un ciudadano menos complicado, también será un ciudadano con mayores oportunidades, no porque se las generen los demás, sino porque yo misma voy a ver la posibilidad de generarme en función a cómo me voy educando, a cómo voy leyendo, a cómo me voy preparando, porque finalmente la responsabilidad de progreso está en uno mismo. Bien, nos despedimos hasta el día de mañana a las 4 de la tarde. En breves momentos está el público protesta con su amigo Carlos Bolaños. Sin embargo, su amiga Jacqueline Santos se despide de ustedes deseándoles una bonita tarde hasta el día de mañana.